Amigos y amigas de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes aquí compartiendo nuestro segundo programa en vivo que transmitimos en Ensenada, Baja California, México, en este día viernes 11 de junio del año 2021. Sean bienvenidos todos, muchísimas gracias y pidiéndoles y sugiriéndoles que por favor, si les gustan nuestros programas, los compartan. Este programa de noticias cada vez también va avanzando poco a poco. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier Cruz? En el segundo. No nos habíamos visto. En el segundo del día. ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues vamos a empezar nuestro programa. Acabamos de terminar un programa de lo más interesante no se lo pierdan, con favor. El maestro en sociología, doctor en sociología, que trabaja en la Universidad Autónoma de Guadalajara, el director del departamento de área, Santos Urbina, y con nuestra colaboradora, maestra y abogada Marta Elvia García, un programa sobre la consulta ciudadana para el juicio a los expresidentes que se llevará a cabo el próximo mes de agosto. Les recomendamos mucho que lo vean, ahí está en nuestro portal de Cuatro Vientos, en nuestra página de Facebook, así es que véalo y compártalo. Así es. En tanto, Javier, Este tema está fantástico, Alicia. Los nómadas del mar. Así ¿Cómo ves? Vamos a empezar con este tema de las ballenas. Híjole, este tema de las ballenas nos llega al corazón, nos emociona, particularmente a quienes habitamos en esta hermosísima península de Baja California, porque tenemos aquí la visita de la ballena año con año. La ballena gris. La ballena gris. Una ballena gris recorre la mitad del mundo en 2 meses y rompe el récord de viaje animal más largo y solitario que se ha documentado sobre nuestro planeta. Se le vio por primera vez en Namibia. Sí, en Namibia, cerca de las costas de esta región del continente africano. Es raro encontrar ejemplares de cetáceos así, más aún de ballena gris, que generalmente migran hacia México en busca de aguas más cálidas. Reportes del año 2013 detallan que esa misma ballena fue vista en el Océano Atlántico completamente sola, sin que nadie supiera qué estaba haciendo ahí. Ballena vaga. National Geographic, amigos y amigas, que es quien nos está dando esta información, indica también que resultó ser la ballena gris avistada en las costas namibias y tenía un gusto particular por navegar los océanos del mundo, más allá del hemisferio norte, donde sus pares usualmente tienen sus ecosistemas naturales. Solo entre los meses de mayo y junio del 2013, este ejemplar había viajado 20,000 kilómetros en completa soledad. ¡Qué cosa! Este comportamiento es atípico de su especie, pues generalmente este tipo de ballena gusta de llevar vidas gregarias en los mares del norte. Sin embargo, esta ballena gris en particular rompió cualquier récord registrado hasta el momento para cualquier mamífero salvaje al terminar su viaje en apenas 2 meses, según el artículo publicado en Letras de Biología. Para constatar que efectivamente hubiera nadado ese trayecto tan extenso en un periodo tan reducido de tiempo, la Universidad de Durham se encargó de tomar muestras de su tejido para analizarlo. Podría ser que se tratara de animales diferentes vistos coincidentemente en esas partes del mundo, pero a partir de la evidencia genética, los científicos a cargo del estudio se llevaron una enorme sorpresa. Russ Holzel, biólogo de Durham, estuvo a cargo de monitorear el proyecto de investigación junto con su equipo. Se encargó de comparar el ADN de la ballena gris con otros ejemplares viajeros. A partir de la muestra genética, resultó ser que el cetáceo vagabundo venía de una población en peligro de extinción del Pacífico Norte, lo cual indicaría que viajó 20,000 kilómetros hasta el Atlántico Sur. A lo mejor estaba nadando por su vida. ¡Qué cosa! En contraste, fíjese usted nada más, la circunferencia de la Tierra es de apenas el doble, es decir, 40,000 kilómetros. Al respecto, Holzel destacó que se trata de la migración más extensa registrada hasta el momento en la vida salvaje marina. Dijo el experto, este
es realmente el récord de una migración en el agua. Si se asume que este individuo, esta ballenita, comenzó su vida en el noroeste del Pacífico y llegó a Namibia, explicó el experto y agregó, eso es lo más lejos que ha llegado un vertebrado en el agua hasta donde sabemos. A pesar de esto, los científicos de la institución siguen sin tener claro cómo fue que la ballena logró recorrer toda esa distancia. ¿Y el por qué? Fíjense, ni siquiera el por qué. El misterio se hace todavía más difuso, porque además de todo, lo hizo por su propia cuenta. Ballena mochilera, si hubiera sido por tierra, ¿no? Así que no necesitó de vejigas. Para nada. Podría ser que el cambio en las temperaturas de las aguas oceánicas por la actividad humana tenga algo que ver, pero el estudio no es concluyente en este aspecto todavía. Pues qué interesante, Javier. Una conducta atípica de una ballena muy, muy peculiar y que en efecto podría ser el primer caso registrado de ballenas que estén buscando salir de lugares donde pueden estar en peligro su existencia por el cambio climático. Qué interesante, muy, muy bonita historia de esta ballena gris. No es, por supuesto, la que está a un lado, que está muerta. Sí, no, la estamos viendo, son diferentes ballenas, utilizamos un video que ya habíamos programado, porque al final de cuentas, como estamos hablando de los enormes cetáceos y las ballenas que nuevas, de todo tipo, la ballena azul que acabamos de, esta es ballena azul, pero esta es la ballena gris, esta es nuestra ballena gris. Y podemos decir, los mexicanos podemos decir que esta es nuestra ballena gris, porque ¿sabe qué? Usted lo sabe. ¿A dónde vienen a nacer las ballenas grises? Desde el norte del estrecho de Bering, pues amigos y amigas, a lo que es el sistema lagunar de toda la península Baja California, desde Todos Santos, aquí en Ensenada, hasta prácticamente allá las bahías y las caletas en la zona de La Paz, en Baja California Sur. Extraordinaria esta noticia. Sí. Qué animal. Es uno de los grandes atractivos de la naturaleza, de las bellezas emocionantes que hay aquí en la península. Y tenemos que ir, Javier, porque a mí no me ha tocado ver ese arribo de ballenas que vienen. Tenemos un viaje pendiente. Aquí, cerca de Guerrero Negro, justo el punto donde se divide la península entre el estado del norte y del sur de Baja California. Y ahí llegan a aparearse y también a parir. Así es que es como el gran hotel de paso para el amor de las ballenas y la gran maternidad también, ¿no? Eso es zona roja con guardería, con guardería a un lado. Sí, queda pendiente esto de las ballenas y queda pendiente los grandes murales de los antepasados. Tiene humanos aquí. 13 años diciendo que me va a llevar, 12,000 años me va a llevar a conocerlos. Estaba programado para estos años, pero tú sabes, la pandemia nos pegó mucho. Bueno, pues el próximo, Javier, porque si no ya no vas a poder subir a la sierra. De todos viejitos. Oye, la segunda nota también está muy interesante, ¿no? Cómo se habla ya entre los altos niveles de las cúpulas de la oligarquía y la plutocracia mexicana con Andrés Manuel López Obrador ayer, esa reunión. ¿No es la de la Guardia Nacional? Sí, exactamente, ¿no? Okay. Es lo que platicó precisamente Andrés Manuel López Obrador. Los grandes temas que están en la agenda del presidente y que se los López presentó Obrador. a estos grandes magnates del país. Reforma a la Guardia Nacional, eliminar diputaciones plurinominales y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad son los temas de la agenda que habló el presidente con los empresarios, con los grandes empresarios. La nota es de Pedro Domínguez del periódico Milenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró frente a empresarios del Consejo Mexicano de Negocios que el país tendrá estabilidad económica y les planteó 3 reformas constitucionales que tiene en mente para la segunda mitad de su sexenio. Una electoral, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad e incorporar al Ejército a la Guardia Nacional. Mire, en esta nota de Pedro Domínguez, como lo decías, de Milenio, de acuerdo con funcionarios del Palacio Nacional, el presidente estuvo acompañado en la reunión por Alfonso Romo, quien, a pesar de haber dejado la jefatura de la oficina de la Presidencia de la República, hoy funge como su principal enlace frente al sector empresarial. Las iniciativas que tiene en mente el presidente López Obrador consisten en eso,
en fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, aumentar su competencia frente a las empresas privadas y mantener en marcha los planes de generación de energía propia y limpia a través de las hidroeléctricas. En materia electoral, se buscará eliminar la figura de los diputados plurinominales. En esta propuesta se contempla mantener una autoridad electoral autónoma para seguir fortaleciendo la democracia mexicana. En tanto, se puso sobre la mesa transferir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que actualmente depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según informes internos de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la última iniciativa, esta de trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, está en análisis desde hace varios meses y hasta el día de hoy se empezó a revisar el proceso para consolidar este cambio debido a que la dependencia es cabeza de sector, pero la corporación policial se desempeña como un organismo descentralizado. El presidente garantizó que sus propuestas se darán en un entorno político sano y de negociación. No se puede desarrollar al país solo con inversión pública. Se requiere de la privada y se llegó a un muy buen acuerdo. Fue una reunión amistosa. No hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación, dijo López Obrador al concluir ayer la reunión. No van a aumentar los impuestos, esto quedó muy claro, y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado. Al contrario, estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos, iniciativa privada, Galicia, pero también, obviamente, el gobierno federal. Y esto es muy bueno, Galicia, este anuncio que están haciendo desde ayer mismo por la tarde y hoy en la mañana, que empiezan a trascender cuáles fueron los otros temas que se trataron en esa reunión. Bueno, ahora lo que queda, Galicia, es que esta buena disposición de nueva cuenta para dialogar se transforme en acuerdos conjuntos y en inversión. Esto de la inversión, casi estoy seguro, Galicia, que lo van a anunciar en una reunión, no sé si por separado o especial, conjuntamente entre el gobierno de la República y el sector empresarial, para que podamos tener finalmente la información, tal y como sucedió el año pasado, de cuánto podría ser la inversión que vaya a estar programando la iniciativa privada para la realización de obras y servicios en coordinación con los planes del gobierno federal mexicano. Y mientras tanto, pues este tema de la guardería, ¿no? Es que está muy interesante. ¿Sabes? Una de las cosas que no me gustó de esta reunión es que haya sido con Alfonso Romo. Él pudo haber estado o no, pero creo que debió haber sido con Tatiana Cloutier, que es la secretaria de Economía. Eso no me gustó porque creo que la funcionaria del sector debió haber estado presente. Claro, y en la próxima reunión que se tenga, pues tendrá que tener el lugar institucional. No me gustó eso, Javier. Si yo fuera Tatiana Cloutier, estaría ahorita pegando de gritos por eso, ¿no? Pues a lo mejor va a tener mayor protagonismo ahora que tenga, ya se anunció oficialmente de manera así muy, muy concreta qué fue lo que se acordó en esa reunión. Yo siento, Galicia, que a final de cuentas la buena noticia es que se estableció esa comunicación y que parece ser que todavía hay alguna forma de trabajar en lo elemental en beneficio de este país por parte de este grupo popular que tú sabes, pues está involucrado dentro de este Consejo Mexicano de Negocios, está involucrado un amplio sector de la oligarquía y la plutocracia que está en contra de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del mismo presidente, ¿no? Que la siguiente nota que traemos con usted también es muy interesante, es otra entrega más sobre estos temas del golpe de Estado blando que se está cocinando desde hace ya un par de años en México, pues para tratar de eliminar al presidente de la República del escenario político y obviamente eso abrir la posibilidad, y que imagínese usted que regresen los grupos del PRI, del PAN, del PRD a gobernar a este país, no a gobernar, sino a cogobernar con los oligarcas y obviamente con los poderes fácticos que se niegan simple y sencillamente a aceptar
que fueron derrotados ¿Y ampliamente. sabes qué traen en la mano? Pues un garrote. No, un tremendo cucharón para servirse con la cuchara grande, Javier, todos los Y recursos un del garrotote erario también para golpear a y, los opositores. así, represores. Bueno, pues de Erika Ramírez de Contralínea. Una de las primeras acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con respaldo de una consulta popular, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se construía sobre el lago de Texcoco, en el Estado de México, habría sido la punta de lanza para que la cúpula del poder empresarial iniciara con el golpe de Estado blando que se gesta en contra del titular del Ejecutivo. Así lo considera el doctor en filosofía política José Gandarilla Salgado. Este investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades por la Universidad Nacional Autónoma de México agrega que ese megaproyecto, este aeropuerto que estamos viendo aquí en proyecto, ¿sí?, se echó para atrás por el gesto oneroso que representaba y la conflictividad de ese gasto oneroso y la conflictividad social que generó en la zona. De acuerdo con el politólogo estadounidense Jim Sharp, el golpe blando se reproduce con armas psicológicas, económicas, sociales y políticas en contra del gobierno en turno para desestabilizarlo, corroer las bases sociales y la credibilidad del primer mandatario, así como de los miembros de su gabinete. Y eso es justo lo que está pasando en México. Y de acuerdo con este reportaje de Erika Ramírez en Contralínea también, amigos y amigas, el académico universitario indicó que este fenómeno se ha ido presentando no solo aquí, sino en la región de América Latina. Y en México, dice, hubo una estrategia muy señalada después de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, obra con un valor superior a los 300,000 millones de pesos y con severos impactos ambientales, en donde los grupos del capital que se vieron afectados en dichos procesos no fueron los únicos, porque también se afectó al gobierno entrante, que tuvo que mantener muchos de los contratos que se habían acordado desde la administración pasada de Enrique Peña Nieto. El experto enfatiza: otro factor que acrecentó el descontento en el sector empresarial fue que con esta cancelación se frustró la especulación inmobiliaria alrededor de la zona y estaba un jugosísimo negocio. También hubo grupos de capital que fueron afectados de manera indirecta, porque querían valorizar todos los terrenos y una gran inversión inmobiliaria de todo lo que hubiera significado el establecimiento del nuevo aeropuerto. Desde ese momento, optaron por una oposición al gobierno clara que, como daba por perdido el ambiente legislativo y el del ejecutivo, promovieron entonces desde aspectos judiciales. A la estrategia de desestabilizar el gobierno de López Obrador, no solo se unieron los damnificados de este proyecto del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto de Texcoco, sino también otros grupos empresariales que han perdido privilegios, sean en el terreno de las contrataciones o en el escaso pago de impuestos. Al respecto, este investigador universitario advierte que otra dimensión que ocupa el golpe de Estado blando está dado en lo que algunos analistas llaman la constitucionalización del neoliberalismo, es decir, el marco legal que les permite seguir con sus negocios privatizadores. Esta doctrina económica, la constitucionalización del neoliberalismo, ha pretendido mantener las políticas que han beneficiado al gran capital, a las estructuras de integración global, a los procesos de globalización, y se plantean estructuras jurídicas o de otra naturaleza, los llamados organismos autónomos, que regulan la competencia que pretenden en los hechos garantizar los intereses del régimen anterior. Como ejemplo, el doctor Gandarilla Salgado citó lo que ha pasado en las telecomunicaciones y en las leyes de energía, hidrocarburos y en la industria eléctrica. Dijo: los organismos autónomos no son sino estructuras que pretenden garantizar los códigos, las formas de competencia económica favorable al neoliberalismo. Y esto lo señaló en referencia al papel que ha jugado la Comisión Federal de Competencia Económica, así como el Instituto Nacional de Transparencia
al promover amparos o controversias constitucionales para frenar las nuevas reformas. Toda esta situación, dice el especialista, tiene que ver con un debate muy interesante, porque cuando esos organismos autónomos pretenden legitimarse diciendo que regulan la competencia entre monopolios y los defienden bajo el cuento de que las anteriormente empresas estatales también constituyen monopolios. Y bueno, amigos y amigas, pues esta es una visión también muy interesante, otra arista de un problema que desafortunadamente, tal y como lo estábamos viendo en este video que armamos precisamente para ilustrar esta nota, pues se está dando en Latinoamérica y al menos tenemos la posibilidad de no estar viviendo golpes duros en donde entran los militares, destituyen gobiernos electos constitucional y democráticamente, sí, vía la votación, la consulta directa de los ciudadanos, sí, que se allegan gobiernos liberales, gobiernos que permiten que los intereses de los grandes agitistas y de los grandes controladores de los mercados queden marginados sobre los intereses generales de la población, y de inmediato entonces vienen financiados por el gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias de central de inteligencia, la CIA, que se unen con las oligarquías nacionales y con los ejércitos nacionales para destituir así, con la mano en la cintura y a puro metralla y a pura bayoneta galicia, ¿sí? Entran a dominar finalmente a los estados latinoamericanos. Así es. Vamos a una siguiente nota, amigos, amigas, y les recuerdo, les insisto, vean el programa que hicimos anterior a este con el maestro sociólogo de la Universidad de Guadalajara, Santos Urbina, y con la maestra y abogada Marta Elvia García, sobre la consulta ciudadana que va a realizarse en agosto próximo, para saber si los mexicanas queremos llevar o no a juicio a los expresidentes y otros actores políticos del pasado que hicieron daños a la nación y dejaron víctimas. Bueno, pues la nota siguiente es de Contralínea y dice: juicio a expresidentes. La Suprema Corte rechaza la controversia del Instituto Nacional Electoral contra la consulta. Imagínense, es el órgano que va a organizarla y ya había puesto una controversia en contra de la consulta. Hay que estar muy pendiente de lo que haga el INE, porque pues ya lo vimos, estaban en contra de que se realizara esta consulta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó infundada la controversia constitucional que promovió el INE en contra del ejercicio de consulta popular sobre el desempeño de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La nota de la periodista Alba Olea indica que la primera sala de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular, misma que deberá ser organizada por el Instituto Nacional Electoral, según quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2020. Como se recordará, el INE impugnó el decreto por considerarlo violatorio de su autonomía constitucional y presupuestaria, pues afirmó que al no proveer los recursos necesarios para el ejercicio, la medida impide al instituto cumplir con sus funciones constitucionales. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que no corresponde a los legisladores del Congreso de la Unión establecer o determinar los recursos económicos con los que el INE debe organizar, difundir, desarrollar, computar y declarar los resultados de esta consulta. A la vez, el instituto deberá llevar a cabo el ejercicio amparado por las disposiciones en materia de consulta popular y revocación de mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio de 2019 y los años subsecuentes, Olga. Y con esto, pues de una vez más queda una evidencia muy interesante, un antecedente importantísimo para ver cómo se ha estado conduciendo el Instituto Nacional Electoral cuando
pues se afectan intereses de clase. Y el Instituto Nacional Electoral, un segmento del Instituto, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hay que decirlo con precisión, Defiende un sus segmento privilegios. defiende los privilegios, pues básicamente los suyos, porque representan también los intereses de las grandes oligarquías. Ese es el tema. Bueno, pues sabemos por esta nota que el INE va de malas a hacer esta consulta. Esperamos que no la haga mal, y eso depende mucho de nosotros los ciudadanos. Si nos volcamos a las mesas, a las urnas, con nuestra opinión, a votar sí o no. Recuérdese que para ser vinculatoria, es decir, para que obligue necesariamente, sin que le den vuelta a la hoja, a las autoridades de gobierno encargadas de administrar justicia, como es la Fiscalía General de la República, tiene que votar por lo menos el 40% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Casi 99 millones de personas. Tiene que ser un ejercicio extraordinario. 92. Sí, Javier, son 92 millones, el 40% de estos 92 millones, como 44 millones de mexicanos tenemos que ir a las urnas a votar por esta consulta para que sea obligatoria, vinculatoria. Y esto va a requerir un esfuerzo muy grande, porque el INE, pues hablando de que no tiene recursos, va a poner menos casillas de las que se ponen para las consultas constitucionales. Así que vamos a tener que andar buscando la información de dónde queda nuestra casilla. No va a ser, posiblemente no sea el lugar donde se establecen siempre para las elecciones, y estar listos con nuestra credencial de elector para ir a decir sí o no a que se lleve a juicio a los actores políticos del pasado que daño hicieron a la nación y a muchas familias. Así es que pues estemos pendientes, porque va a ser la campaña de estos próximos casi 2 meses, a partir del 15 de julio hasta el 1 de agosto, o por lo menos en los últimos 2 semanas de julio. Los medios de comunicación están obligados también a utilizar los espacios que tradicionalmente le corresponden al INE para estar difundiendo esta consulta. Y bueno, Olga, la próxima nota precisamente también nos habla de cómo los intereses de estas grandes oligarquías están a veces por encima de los grandes intereses y de las grandes demandas del pueblo mexicano. Usted sabe que hay un sector también, hay que señalarlo también así, del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales en los estados, pues que abierta y descaradamente también están dando todo tipo de facilidades para que las grandes compañías transnacionales obtengan amparos. Y ahora se le acaba de otorgar un amparo provisional, ¿sí? Una suspensión provisional a una empresa, y ahorita vamos a decir el nombre de esta empresa, muy conocida en México, ¿sí? De Estados Unidos, que impugnó precisamente la reforma al outsourcing, a esta reforma laboral que elimina la subcontratación en nuestro país, o la adecúa de alguna manera, de una manera más justa. Y bueno, pues esto, les digo, viene a demostrar que también en el Poder Judicial hay mucho que sanear. Es una nota de Rubén Mozo, del periódico Milenio. La reforma laboral en México representa hasta ahora una inversión aproximada de 14,560 millones de pesos, es decir, unos 728 millones de dólares. Esto incluye lo autorizado por el Congreso de la Unión entre 2020 y 2021, lo programado inicialmente por el gobierno federal para el próximo año, el presupuesto adicional para el Poder Judicial y las aportaciones de Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, se me perdió, Javier. Aquí está, perdón. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó esta semana que su país invertirá 130 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral en México, recursos adicionales al presupuesto de 180 millones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense para la entrada en vigor del TEMEC. ¿Qué cosa, Javier? Ver cómo vienen los anhelos de las clases trabajadoras en México, Javier, sí, a ser apoyadas por Estados Unidos. ¿Qué cosa? Entre 2020 y 2021,
el gobierno de México ha destinado 3.884 millones de pesos a la reforma laboral. Con estos recursos se ha solventado la creación y operación de los nuevos órganos encargados de la justicia laboral y la vigilancia de las nuevas reglas de negociación colectiva y también de democracia sindical, como el voto libre, personal, directo y secreto para elegir a dirigentes o revisar contratos colectivos de trabajo. Oiga, como podrás observar, te diste cuenta de que la información que estamos manejando es otra que yo también ya había seleccionado, pero desafortunadamente la puse en un lugar inadecuado. Ahora sí, amigos y amigas, ya voy a dar nada más tres parrafitos de la nota que originalmente anuncié que íbamos a dar, lo del tema del amparo provisional. Me equivoqué, disculpen, amigos y amigas. Yo estaba distraída no te preocupes, viendo a nuestros próximos colaboradores. Es un problema mío. Ahí va, rápidamente vamos a compartir ya la imagen y vamos con la información sobre esto que les acaba de decir, la presentación de la primera nota. Esto que es la subcontratación y el amparo. Dice, la empresa estadounidense de cosméticos Mary Kay obtuvo un amparo provisional contra la reforma del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que prohíbe la subcontratación laboral o outsourcing, informó el Poder Judicial el día de hoy. Se concede la suspensión provisional, estableció el fallo del Juzgado Primero de Distrito en materia civil y de trabajo con sede en el estado de Nuevo León, donde la compañía tiene un centro de distribución. Mary Kay es una de las primeras grandes empresas en ampararse contra la reforma de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras 5 leyes que promulgó el gobierno federal el pasado 24 de abril para limitar el outsourcing, la subcontratación, por considerarla herencia del periodo neoliberal. El esquema que surgió con la reforma laboral del 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón permitía a una empresa delegar a una tercera empresa la prestación del servicio para una reducción de hasta el 50% en sus costos de operación. Bueno, Olga Alicia, pues como estamos viendo, esto desafortunadamente estábamos viendo que se hizo una realidad y ahí están las empresas, los grandes monopolios, creando este tipo también de situaciones de carácter judicial. Así es. Vamos a la última nota que tiene relación con la pandemia. La pandemia subió a 160 millones la cifra de trabajo infantil en el mundo. Así lo informa la Organización Internacional del Trabajo. Todavía a principios de este año 2021, la Organización Internacional del Trabajo consideraba que en el mundo laboraban más de 152 millones de niñas, niños y adolescentes. Pero los resultados de su más reciente estudio muestran los estragos de la pandemia de COVID-19 en esta población. Hay otros 8 millones adicionales en esta condición, por lo que la cifra de trabajo infantil hoy supera los 160 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo. De esa cifra, 63 millones son niñas, 97 millones son niños. Por si esto no causara el suficiente impacto, en el informe Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino a Seguir, así se llama todo este estudio, Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino a Seguir. Bueno, sobre este informe, la Organización Internacional del Trabajo señala que la pandemia frenó todos los esfuerzos para erradicar esta práctica de trabajo infantil y advierte sobre 2 escenarios peores para el siguiente año si no se toman las medidas necesarias. En uno, habrá 9 millones más para 2022, con lo que la suma llegaría casi a 170 millones de infantes trabajando, Javier. Así es, y el otro escenario. La Organización Internacional del Trabajo prevé que 42.6 millones de niños estarían laborando, es decir, aumentaría casi 1/3 de lo que actualmente hay. La latente cifra de más de 200 millones de niñas, niños y adolescentes en el mercado laboral, en la mayoría de los casos en condiciones que ponen en riesgo su vida, se podría conjuntar extendiendo la protección social a esa población.
La investigación fue realizada en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Su publicación se adelantó al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se va a conmemorar mañana, 12 de junio. Destaca que los avances para erradicar este grave problema se han estancado por primera vez desde hace 20 años. Mire, la crisis económica que causó la COVID-19 revirtió la tendencia a la baja que existía previamente. Entre 2000 y 2016, el mundo había logrado que 94 millones de niñas y niños dejaran de trabajar, pero actualmente 1 de cada 10 lo hace. El 6% de estas niñas y niños vive en América Latina y el Caribe, es decir, 8.200.000 menores de edad. En África, en la África subsahariana, está casi 1/5 parte de las niñas y niños y adolescentes que trabajan en el mundo. Ahí radica el 24% de la población infantil trabajadora, lo que representa 86.600.000 niños. De esa cantidad, 16.600.000 comenzaron a laborar a partir de esta pandemia. Y mira, de acuerdo con el informe, también hubo un aumento sustancial en el trabajo infantil de las personas más pequeñas, es decir, niñas y niños de entre 5 y 11 años. Después de que en 2016 las estimaciones mundiales indicaron una desaceleración, para 2020 se sumaron 16.8 millones más de lo que había en aquel año. Además, hay 79 millones entre 5 y 17 años que están laborando en tareas que son muy peligrosas para su edad. Reitera, como lo ha hecho en otros deportes, que el sector agrícola es donde labora la mayor parte de esta población, el 70%, es decir, 112 millones de niños y niñas trabajan en el campo. En segundo lugar, es el sector de servicios, que emplea a 20% de niñas y niños, unos 31.400.000 niñitos. En el sector de la industria, con 10%, ocupa el tercer sitio, que se aprovecha de la fuerza de 16.5 millones de menores de edad. Y este dato, amigos y amigas, que es sorprendente. La Organización Internacional del Trabajo indicó que la mayor parte del trabajo infantil tiene lugar dentro de las familias. Es decir, el 72% de todos los trabajos infantiles y el 83% que se presenta entre las edades de 5 a 11 años se produce ahí, en las familias, principalmente en granjas, o en microempresas familiares. El cierre de las escuelas para guardar la sana distancia y prevenir los contagios por COVID-19 también favoreció el incremento de trabajo infantil. Casi el 28% de quienes tienen entre 5 a 11 años y el 35% de quienes están en edad de 12 a 14 años se encuentran en situación de trabajo infantil y no están escolarizados, no van a la escuela porque tienen que trabajar. Pues ese panorama, Alicia, es terrible. Quisimos incluir la mayor cantidad de datos sobre este tema porque representa un verdadero fracaso para la humanidad. Un golpe tremendo el que está dando COVID a los niños, a la población infantil, los más desprotegidos sobre eso. Bueno, así es. Terminamos así nuestro programa de noticias y comentarios de hoy. No se vayan, en un ratito más, en uno más, tenemos nuestro programa con el maestro en Sociología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Servando Pineda. Con él vamos a analizar qué pasó en Chihuahua, qué está pasando con Maru Campos, la candidata del PAN, que al parecer, todo lo señala así, ganó la elección, pero trae encima 3 denuncias penales por cohecho, por corrupción. Es que a veces es tragicómico, en fin, con todo esto. Una recomendación, amigos y amigas, tenemos en Cuatro Vientos la información que les estábamos dando hace rato sobre cómo quedó ya después de que se realizó el conteo oficial de todos los votos y todas las actas de votación en el Instituto Nacional Electoral. Sí, pues le quedan finalmente a Morena y sus aliados un total de 186 diputados de mayoría y los demás se van a repartir las demás diputaciones de ese paquete, de esa canastota de 200 diputados de representación proporcional, y ahí se supone que van a ganar finalmente los votos suficientes, las curules suficientes, Morena y sus aliados para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Así es. Hasta pronto. Al ratito.